escuchan todos? No. ¿Se van a conectar? Ya. ¿Sí? Sí, ya. ¿Está bien? Bueno, entonces quería saber antes de comenzar realmente la exposición, ¿quiénes ya tienen en manos el texto? ¿O lo tienen ya? ¿Lo han traído todos? ¿O no? Más o menos sí. Todos lo tienen. Todos lo tienen, perfectamente. Entonces voy a seguir un esquema a propósito del texto que sin modificar lo que está ahí, por tanto ustedes van a poder después leerlo tranquilamente, profundizar mucho más, pero el esquema, por lo menos algunos títulos, va a modificar un poco el itinerario. Simplemente me ha parecido como para seguir una ruta un poco más accesible, siendo que va a ser hablado. Para una lectura no hay ningún problema, para ser expuesto como lo vamos a hacer aquí me parecía mejor, siendo que es una clase y me gusta hacerla también en la medida de lo posible participativa, pues más que haya preguntas al final, si hay algún punto, aunque sea rápidamente, lo podríamos aclarar o no hay ningún problema, siempre y cuando no nos atrase más de la cuenta. Antes de todo tenemos que hacer una especie de composición del lugar, porque historia de la Iglesia, estamos en el año 2014, la Iglesia Católica realmente comienza cuando nuestro Señor Jesucristo la instituye, de verdad, con el primado de Pedro, pero realmente es con Pentecostés, cuando se difunde, se expande el cristianismo y cobra fuerza, tiene su fundamento firme a partir de esa gracia del Espíritu Santo. Todo lo anterior es una preparación. Si nosotros no lo vinculamos al misterio de la encarnación de nuestro Señor, tampoco entendemos el porqué de la Iglesia. Entonces debemos reconocer que la encarnación de nuestro Señor es el centro y el ápice de la historia universal. Comprendiendo esto, nosotros vislumbramos todo el panorama de la historia, todo lo que en el fondo Dios va realizando a lo largo de los tiempos. Un gran acontecimiento como es la encarnación tiene su preparación. ¿Cuántos profetas lo anunciaron? Como lo esperaban las almas especialmente llamadas, la humanidad estaba esperando la encarnación. La Iglesia también fue preparada por nuestro Señor Jesucristo, pero también el Espíritu Santo, antes de la encarnación, fue preparando la humanidad para recibir esa obra salvadora, esa institución divina que es la Iglesia. Voy a acercarme a esta... Aquí vamos a poder escribir un pequeño esquema, pues yo creo que todos van a poder verlo y van a entender mejor lo que les quiero decir a partir de ahora. Porque esta preparación consta de varias fases. Un primer punto es la unidad del Imperio Romano. Parece mentira, pero esto facilitó enormemente la constitución de la Iglesia, por varios motivos que vamos a ver ahora. Un segundo punto es la decadencia de la filosofía. Y un tercer punto, que ahora mismo voy a desarrollar cada uno de ellos, la decadencia del Estado social romano. Esto por parte del mundo romano, porque después vamos a abordar el mundo judío. Por parte del mundo romano, nosotros sabemos que esa unificación de gran parte del mundo civilizado, ¿verdad?, dio a los predicadores unas facilidades enormes. Por ejemplo, la lengua que se hablaba era precisamente el griego antiguo, la koiné, una maravilla porque facilitó, sobre todo en toda la zona mediterránea, se expandió muchísimo por ahí, y en el imperio, por tanto, eso fue un vehículo transmisor de la buena nueva. Después, la paz romana. Había tranquilidad en el imperio. Eso facilitó mucho. Después se complicó.
y empezaron las persecuciones, como vamos a ver al final. La decadencia de los sistemas filosóficos. Sí, fíjense, antes ya del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya Sócrates, Platón, Aristóteles, 3, 4 siglos antes de Cristo, ya ellos mismos decían que la idolatría era algo con lo cual no se podía luchar contra ella. Estaba tan arraigada en el pueblo que mejor era decir que creyesen y siguiesen con eso a intentar convencerlos, porque la opinión pública estaba atascada en ese gran, inmenso defecto, vicio, torpeza intelectual y sobre todo espiritual de la idolatría. Después de la decadencia del Estado social, todos lo sabemos, no vamos a profundizar mucho más en eso porque se sabe, San Pablo explica muchísimo la corrupción que había, las costumbres, cómo estaba la sociedad en el Imperio Romano, era tremendo, está atestiguado por muchos historiadores también. Nos interesa más que el Imperio Romano el mundo judío. Y dentro del mundo judío, nosotros vamos a analizar un poco lo que es el estado social y moral y los israelitas fieles. Son dos aspectos. Voy a escribir aquí también para que lo puedan anotar, si lo desean. Estado social y moral. Y después los israelitas fieles. La familia judía. La familia judía no se había contaminado tanto por la corrupción que existía en el pueblo romano. Era mucho más compacta, era más firme. Las tradiciones judías habían impedido que se corrompiesen tanto como la sociedad romana. Sin embargo, había dos puntos muy preocupantes y que destrozaron gran parte de la sociedad judía. El sonido como que va y viene, no sé si sentimos en movimiento ahora mismo. Un punto era la poligamia y otro punto era el divorcio. Claro, la ley mosaica permitía, hasta cierto punto, con restricciones. Pero la influencia de los otros pueblos contribuyó poderosamente a aumentar los casos de divorcio, los casos de poligamia, cuando no era necesario. No sería necesario si no fuese por los malos ejemplos de los otros pueblos circundantes. Después, la sociedad estaba dividida en clases también, de una forma muy brusca. Había esclavitud. Los ricos estaban muy influidos por los saduceos. Se habían como que acoplado a la clase dirigente y, por tanto, lo que es el tema de la resurrección, el tema de los ángeles, la visión sobrenatural de la fe, estaba cortada en esas capas de la sociedad. Después, las clases más pobres estaban sujetas a la influencia más directa de los escribas, los fariseos, doctores de la ley, que estaban corrompidos también. Recordemos, un inciso, 100 años antes de nuestro Señor, los fariseos surgieron como un ala no tenían ese problema en aquella época. Nosotros hoy en día nos ayudan mucho, pero a veces... Entonces, la clase pobre sujeta a vicios, estaba en la miseria, porque la miseria es precisamente cuando no se soluciona, es un fermento para los vicios y muchos pecados también. Después, bueno, configurado este panorama, por un lado el mundo romano, con todo lo que acabamos de ver, esas decadencias acumuladas. Por otro lado, el mundo judío en esa situación de crisis también,
O sea, recordemos que estamos en la preparación de la venida de nuestro Señor y la fundación de la Iglesia. Esto preparó admirablemente esa fundación de la Iglesia. Estamos creando la historia de la Iglesia. Pero falta algo, lo más importante. Pues la preparación no es solamente por los lados que estamos viendo de necesidad, porque la historia no la dirigen precisamente aquellos que están en decadencia, por más que sea un pretexto para la providencia actual. Los que dirigen la historia son aquellos que constituyen la fidelidad, que forman el rumbo, que forman el filón, ¿cómo se dirá en español? El filón de fidelidad a lo largo de la historia. ¿Quiénes eran? Por ejemplo, Simeón esperaba con ansias el Mesías, ¿verdad? Zacarías, personajes bíblicos. Nicodemo, por ejemplo, dentro de los doctores, dentro de los escribas, Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel. Por tanto, había gente muy fiel, muy fervorosa, gente del pueblo también. Ana, ¿verdad? El cuarto misterio gozoso cuando se presenta a nuestro Señor en el templo. Está Simeón, pero está Ana. ¿Qué profecía? ¿Qué hacen? ¿Qué ansia tenían? Dice Simeón, lo dejamos en completas, ¿verdad? Que da gracias a Dios y ya puede descansar en paz porque sus ojos han visto al Salvador. Pero eso simboliza cuántas generaciones de almas fieles en medio de esa corrupción que iba en un crescendo. Ahora, está bien, pero sobre todo, ¿quién fue factor de fidelidad y de espera? Ansiosa, con santa ansiedad, y con una fe inquebrantable en medio de esa situación. Nuestra Señora, la Virgen María, ella fue sobre todo ella. ¿Quién también? San José, por supuesto, modelos de fidelidad. Santa Isabel, por supuesto San Juan Bautista, también, posteriormente, pero él mismo es el modelo de fidelidad y modelo de expectativa y de anuncio del Mesías que vendría. Bueno, con esto entonces podemos dar por terminado ese punto de la preparación del mundo para la venida del Mesías y la fundación de la Iglesia. Ahora vamos concretamente a la Iglesia, entramos ya en la historia propiamente dicha. Esto fue una preparación. Lo otro del punto 1, ahora es el punto 2. No lo puse por olvido. Punto 2, fundación de la Iglesia por Cristo. Voy a hacer lo mismo, número aquí los puntos del esquema y lo vamos desarrollando. Primero, el concepto de iglesia tradicional. Quiero decir aquí, además por justicia, la fuente de todo esto, pues aunque lo tienen ahí, es el padre Bernardino Llorca, jesuita, que tiene es una maravilla lo que ha escrito en materia, no solo historia de la iglesia, muchísimo más, la obra de él es muy abundante, pero está tan clara y tan bien, tan precisa, es admirable realmente cómo hacían sobre todo las cosas y cómo hoy en día tenemos que tomar esos ejemplos para también nosotros poder explicar a las nuevas generaciones sobre todo, pero tanta maravilla que hay en la iglesia, en la formación, la teología, la filosofía. Bueno. Concepto tradicional, y después tenemos el punto 2, que es la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Bueno, el concepto tradicional, pues claro, ¿dónde vamos a encontrar si queremos descubrir el porqué de la divinidad de la institución de la Iglesia, el porqué de la jerarquía eclesiástica, el porqué del primado de Pedro, el porqué de los poderes que tiene la Iglesia, la sucesión apostólica, la constitución interna? Lo vamos a buscar precisamente en los santos evangelios, en los santos padres, en los concilios y sobre todo en el magisterio, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. ¿La Iglesia qué es? Ante todo, es una depositaria. ¿Depositaria de qué? Depositaria de la doctrina de Cristo
y del tesoro de su gracia. Uno dice, bueno, sí, claro, todos lo sabemos, lo entendemos, pero es más que eso, no es solamente eso. Es también una sociedad visible. Tiene que ser visible, porque no es una institución que se esconde, que actúa a escondidas y ocultamente, para que nadie se entere, porque entonces sería una traición a la propia Iglesia. La Iglesia tiene que manifestarse, tiene que salir, tiene que ir al encuentro ¿de quién? Del ser humano, de los hombres, de las personas, de aquellos y de todos. Porque es un mensaje que tiene que ser transmitido a todos. Ese todos es polémico. Pues no vamos a entrar en ese todos. ¿Vale? Pero lo dejo ahí. La cosita para cada uno. Bueno. Sociedad visible. Ahora bien, nuestro Señor predicó un reino, el reino de Dios, pero interior. Un reino espiritual, con la penitencia y la conversión. Los judíos, ¿qué esperaban del Mesías? Esperaban un reino temporal, de poder, espectacular y prestigioso. ¿Para quién? Para ellos, claro. Como no salió como ellos imaginaban, fue una decepción. Entonces, mejor eliminar aquel y aquellos que pretenden implantar en el mundo un reino como el de Cristo. Eso es lo que ocurrió. Esa es la base del reino de Dios. Es universal, lo que decía hace poco. La Iglesia es universal, por tanto, no hace distinción, ni hoy, ni hacía distinción entre israelitas y gentiles, que fue la polémica del Concilio de Jerusalén que vamos a analizar ahora. Un punto importante es el de la jerarquía. A veces, bueno, pues se puede escuchar en ruedas de conversación, en ciertos ambientes, que el poder de la Iglesia y que la autoridad y todo reside en el pueblo. Bueno, pues si no va a ver, nuestro Señor, cuando le dijo a San Pedro que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, estaba llamando a uno entre 12. Entre los 12, a uno lo estaba poniendo por encima. El primado de Pedro. Después seleccionó de la multitud de discípulos a, por un lado, 72 y por otro lado, a los 12 que acabamos de decir, los 12 apóstoles. Más cerca de sí, los 12 apóstoles, a los cuales formó con todo cariño, con todo afecto, con toda ternura, con toda precisión, con toda dedicación, casi que día y noche durante esos años. Los 72 discípulos ya en un margen exterior, pero también cercano a él. Y más allá encontramos el resto de los discípulos que no formaban parte de esos 72. Y si uno va a hacer un paralelo con lo que es la iglesia, la jerarquía eclesiástica se constituye del Santo Padre, que es obispo, los obispos más cercanos al Santo Padre, por tanto, claro, hay más jerarquías intermedias, honoríficas, por diversos motivos, pero bueno, vamos a decir así, en cuanto al orden sagrado, es el Santo Padre, con el primado, los obispos, los presbíteros, que serían como los 72, ¿no? Los 12 apóstoles, los obispos, los 72 discípulos, digamos así, los presbíteros. Y después el pueblo fiel, ¿no? Sería esa otra masa de discípulos que tenía nuestro Señor en torno de él. Por tanto, nuestro Señor constituyó jefes para guiar, pastores para conducir, comunicó poderes. Existen poderes. O sea, no es porque el sacerdote dice yo te absuelvo de tus pecados como una mera fórmula que se borran los pecados. Es porque tiene un poder dado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando bautiza, incluso un cristiano, no siendo sacerdote, cualquier fiel, le comunica a Dios un poder por el cual, ni más ni menos que borra el pecado original, la maldad, ¿verdad? Los efectos del pecado original, las manchas del pecado original en el alma del recién bautizado y le infunde la gracia santificante. Cualquiera de nosotros puede hacerlo, in extremis. Cualquier sacramento. Pues son poderes. No hablemos además del exorcistado, ¿verdad? Por ejemplo, la propia consagración, la transubstanciación. Es un milagro impresionante. Son poderes.
no es cualquiera, tiene que ser recibido por esa transmisión que viene de la sucesión apostólica, precisamente. Ellos, los 12 apóstoles, son enviados oficialmente por nuestro Señor. Ellos, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y evangelizar a todos los pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en San Mateo. Por tanto, la comunicación de poderes viene de arriba y no viene de abajo. Un punto fundamental, nosotros podemos ceder en eso, no podemos... O sea, quien venga con otra idea simplemente no ha entendido lo que ha fundado nuestro Señor Jesucristo. Así de claro. Ahora bien, uno dirá, bueno, pero los 12 apóstoles, por ejemplo, eran de clase humilde, no tenían instrucción. Un punto más a favor de la tesis de que nuestro Señor tuvo que precisamente infundir y comunicar poderes, y de que fue la Iglesia una obra divina desde su comienzo, no una obra humana. Bien, el punto siguiente, porque esto es la concepción que tenemos tradición, se enseña, se debería enseñar en el catecismo, en los colegios, en los seminarios, bueno, lo normal, ¿no? Lo que es la Iglesia y todo el mundo sabe. Pero hay un punto que no fue tan desarrollado en siglos anteriores, y sí en el siglo XX, fue una gracia especial para el siglo XX, y que Pío XII además ratificó, consagró y difundió esta doctrina, que es paulina, pero que como que no había cuajado antes en la teología católica, que es la del cuerpo místico de Cristo. Es maravillosa, es simplemente, nos hace comprender mucho más la persona de nuestro Señor, la forma de actuar de nuestro Señor, y cómo nosotros, los fieles, los hijos de Dios, formamos parte del mismo Cristo, como miembros activos o pasivos por el pecado, pero como miembros de la Iglesia. Por tanto, esa concepción no estaba tan clara. El Concilio Vaticano II profundizó más aún, encontramos muchos textos sobre ello, documentos inclusive, y es como un redescubrimiento que hizo la Iglesia en el siglo XX de esa doctrina del cuerpo místico de Cristo. Ustedes lo podrán leer, pero me parece interesante citarlo aquí, como lo que ocurrió, por ejemplo, en China, con los obispos indígenas en 1926, cuando todavía no se tenía claro ese punto, y sin embargo, el hecho de haber introducido dentro del colegio episcopal en la Iglesia a obispos indígenas fue una especie de novedad en la Iglesia, fue una apertura y un apostolado, un crecimiento en ese ir a los gentiles, en ese ministerio de evangelización. Y que eso se empezó a multiplicar. Bueno, eso fue en el terreno de las misiones, esta doctrina. De aquí pasamos a un siguiente punto, como tercero, el número romano sería el tercero, que es Pentecostés y primeras manifestaciones de la Iglesia. Oiga, si voy un poco rápido, díganmelo, porque yo estoy con lo del tiempo, ¿no? Me han dicho que no se puede no pasar, entonces, bueno, tengo que dar el esquema entero, hay que terminar la materia, y entonces, no sé, díganme si voy muy acelerado, o si ya están, no sé, empachados, o quieren parar, preguntar una cosa, discurrir, opinar, o algún dato que no me viene, ustedes quieren enriquecer esta charla, endulzarla, ay, por favor. Yo me quedaba antes con una duda y como dice ahora eso, quería preguntarla, y es cuando has dicho lo de todos, que es polémico, ¿por qué no es para todos la difusión del Evangelio? Claro, porque si ya fue polémico al comienzo de la Iglesia... ¿Por qué? Ay, es verdad, me olvidé yo de darlo, ¿no? No, viene ahora, espere, este es el punto 6, no nos vamos a adelantar. Es el punto 6, el asunto polémico. Bueno, gracias por decirlo. Es que es fruto de Pentecostés y de la evangelización, la polémica, porque empieza la división, claro. Ah, no, pero hay que ir a tal sitio, no, a tal otro, no, a evangelizar a tales personas, no, cuidado con ellos.
A tales sí, entonces, claro, no, solo judíos, no, a los gentiles. ¿No? Y ahí empieza. Entonces viene San Pedro por un lado, San Pablo por otro, Santiago, obispo de Jerusalén, por otro, que fue una pieza clave para armonizar todo eso, como lo vamos a ver ahorita. Ahora. Bueno, punto 3. Pentecostés y primeras manifestaciones de la Iglesia. Recordemos el miedo que tenían los apóstoles antes de Pentecostés, cuando murió nuestro Señor, etc. Este punto 3 se compone de otros 3 apartados. Primero, Hechos de los Apóstoles. Segundo, el propio acontecimiento de Pentecostés. Lo vamos a recordar brevemente. Y primeras conversiones en masa. Bueno, los Hechos de los Apóstoles es la narración por excelencia de todo ese gran acontecimiento de la expansión del cristianismo en esta fase. San Lucas, ¿verdad?, lo narra. La primera parte de los Hechos de los Apóstoles la dedica a San Pedro y la segunda parte a San Pablo. Es muy interesante distinguir eso. Fíjense ustedes, Dios, no tengan la oportunidad de bucear un poquito, sumergirse en la maravilla de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, esto por un lado. Pentecostés. Pentecostés desciende sobre los discípulos, sobre Nuestra Señora y los apóstoles, los discípulos, con esta característica: robustecer la voluntad. Por lo que he dicho antes, ellos no se atrevían, les faltaba un empujón. Habían convivido con nuestro Señor, estaban entusiasmados, estaban alegres, estaban felices, habían entendido casi todo, una parte, faltaba, en fin. Pero les faltaba ese empujón para lanzarse a vencer los obstáculos para la evangelización. Por tanto, robustecer la voluntad, función del Espíritu Santo en ese momento, y crear en torno de ellos un ambiente de optimismo y entusiasmo, que les facilitó todo, claro. Ya Isaías había vaticinado esto. O sea, las almas fieles y aquellos más sensibles a la voz de la gracia, a la voz de Dios, ya tenían los presupuestos para entender lo que estaba pasando. Antes de Pentecostés inclusive. Los personajes que hemos citado antes. Ellos también lo recibieron, porque Nuestra Señora no diría, bueno, ¿para qué ella quería el Espíritu Santo? No era llena de gracia, no tenía todos los dones, ciencia infusa, cuántas maravillas. Bueno, sí, sin embargo, Dios la quiso enriquecer todavía más con el don del Espíritu Santo, en plenitud. Ahora, había otras personas que si no hubiese sido por el Espíritu Santo, simplemente no hubieran salido de casa, encerrados por temor a los judíos, por temor a los paganos, por temor a los gentiles, por todo el mundo. No hubieran hecho nada. Que eso muchas veces nos pasa a nosotros. Una aplicación que no es muy académica, pero permítanme también. Es verdad. Para hacer apostolado mismo, esto lo sentimos cuántas veces. Toda institución, toda congregación, toda parroquia, toda diócesis, ¿en cuántos momentos se ve precisamente necesitada de un empujón, un soplo, mejor dicho, del Espíritu Santo? Porque si no, no sabes la situación en la cual está. Sobre todo la Iglesia hoy, en el año 2014. ¿Cuántos retos, verdad? ¿Cuántos desafíos? Tenemos que vencerlos. Confiemos en él. Bueno. Ahora bien, el Espíritu Santo no bajó exclusivamente sobre ellos. Porque lo que acabamos de decir, esas conversiones en masa, esos discursos de San Pedro, en uno de ellos 5.000 personas convertidas. Pues si eso se diese hoy, sería admirable. A lo mejor se da, pero no se ha dado, por lo menos patentemente, en 5.000 personas reunidas en el mismo lugar. Puede ser muchas más personas en diversos lugares por una acción apostólica de evangelizadores, de misioneros, puede ser. Pero en masa era impresionante. A ellos les animaba más todavía a seguir adelante. Bueno.
Un punto cuarto es el de la conversión de San Pablo, indispensable en ese proceso de expansión del cristianismo. Cómo Dios espera que aparezcan ciertas almas que a veces serán, como San Pablo, enemigas de la fe, para, con su conversión, arrastrar una multitud mucho mayor de lo que se podría esperar a la fe verdadera. Este caso es paradigma. Me he saltado un punto. No sé si ya lo han escrito o no, el que les he dicho, perdón. He ido al quinto y es forma parte de cuarto. El Evangelio y el mundo gentil. Antes de San Pablo. Evangelización en Samaria. Con el diácono Felipe y Antioquía, fundación de esa iglesia. Ya les anoto aquí los siguientes puntos para mí. El quinto, conversión de San Pablo. ¿Vale? El sexto, concilio de Jerusalén y la polémica. Séptimo punto sería la penetración intensiva del cristianismo. Penetración intensiva del cristianismo. Y octavo punto, persecuciones. Les hago un apañado general para concluir, porque ya tenemos que dar paso de aquí a poquito a las preguntas. Entonces, lo de Samaria es muy interesante con el diácono Felipe, pero sobre todo, ¿por qué se fundó la iglesia de Antioquía? Claro, porque estaban los apóstoles reunidos en Jerusalén y precisamente por esa polémica levantada ya en ese momento, por los judíos, ese enfrentamiento que querían provocar, muchos por miedo de los cristianos huyeron de Jerusalén. Solo se quedaron ellos, los apóstoles. Por inspiración divina, ellos debían quedarse y no debían salir. Sin embargo, muchos discípulos se desparramaron por los distritos de Judea y Samaria. Por tanto, hacia el norte. Están subiendo. Entre ellos, el diácono Felipe. Ya con lo de Antioquía, cuando se dio la persecución de San Esteban, ¿qué hicieron muchos cristianos? Estaban atravesando Judea y Samaria hacia el norte. Habían llegado a Fenicia, estamos subiendo por la costa, fueron a Chipre, en dirección hacia el norte, una vez más, hasta Antioquía de Siria, una ciudad, gran ciudad del Oriente Romano. En esa ciudad es donde les dieron el nombre de cristianos, por primera vez. Claro, al ir viajando, iban haciendo comunidades, iban expandiendo el cristianismo, iban hablando, iban comunicando la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, expandiendo entre los gentiles. Ahí aparece San Pablo, que todos saben la historia, no me voy a detener en ello, para saltar precisamente al concilio de Jerusalén y la polémica suscitada ahí. Que es donde tenemos que ir. ¿Qué fue el concilio de Jerusalén? Fue el primer concilio de la Iglesia, año 49, celebrado por los apóstoles y primeros discípulos de Cristo, había más gente, no solo ellos, en orden a resolver esa dificultad fundamental de la predicación del Evangelio. Si solo predicamos a los judíos, o también vamos a los gentiles. ¿Cuál fue el resultado? Fue una proclamación de San Pedro, decidida, de la libertad absoluta que había para predicar en cualquier lugar y la independencia de la antigua ley. Una cosa es la ley mosaica, pero no obliguemos a todos a pasar por la ley mosaica para hacerse cristianos, que es lo que pasó
cuando apareció Tito, traído por Pablo y Bernabé a Jerusalén, que le querían obligar a la circuncisión. Y San Pablo dice, oiga, si nosotros lo obligamos a los rituales mosaicos, estamos despreciando el valor de la redención de Cristo. Por tanto, no hagamos esa locura. Todos son llamados a la salvación. Ahí lo que decía antes, Santiago, obispo de Jerusalén, armoniza la situación porque detrás de él, o mejor dicho, él estaba acompañado de muchos judíos convertidos, pero que eran de tendencia muy judaizante, por ejemplo, muy de la ley, y Santiago, levantándose, apoyando a San Pedro en su discurso a favor del apostolado con los gentiles, termina de como que ensamblar y armonizar plenamente la unidad entre los primeros cristianos. No hubo división. Por eso el concilio de Jerusalén fue importantísimo para el primer impulso evangelizador de la Iglesia. Entonces, persecuciones, el Imperio Romano, el Estado romano, los apologistas paganos y los herejes. Fueron los tres grandes enemigos del cristianismo en esa primera fase. Y los judíos, porque los judíos organizados azuzaban a las autoridades romanas para perseguir a los cristianos, porque eran enemigos del Estado, porque eran criminales, porque en el fondo difundían un tipo de vida que no era la que existía en el imperio. Y claro, uno dirá, con eso concluiría esta parte y pueden preguntar, pero si existía tanta paz en el imperio romano y de repente llegan los cristianos y se acaba la paz, entonces claro, pretexto, ellos son artífices de la discordia, los cristianos. Bueno, no es que sean artífices de la discordia, es que donde no hay auténtica paz y se quiere sembrar la auténtica y la verdadera paz, naturalmente la falsa paz se va a sentir incómoda y va a hacer lo posible para evitarlo. ¿Qué paz había en el imperio romano? Paz religiosa. Claro, el imperio permitía todos los dioses de todos los gentiles, de todos los pueblos paganos. Todos los pueblos que iban siendo deglutidos y asumidos por el imperio romano, se les permitía que mantuviesen su religión tranquilamente, porque eran precisamente idólatras. No había problema. Cuando llega el cristianismo, un solo Dios, una sola fe, moral impecable, costumbres impecables, un esfuerzo enorme por llevar adelante una vida como debe ser, contraria a las costumbres corrompidas y depravadas. Claro, naturalmente eso provocó lo que todos saben. Me tengo que quedar por aquí, pero ustedes tienen mucho para completar ahí en sus lecturas y está muy bien ese texto. Lo que quieran pues levantar o decir o comentar, pues 4 minutos de preguntas. Mucho, como quieran. O recordar algún punto. No sé si quiero decirles de... Ah, bueno. No, digan. Una laguna cultural. ¿Quiénes eran los saduceos? Pues un partido, era un partido que tenía mucha influencia dentro del pueblo judío. Ellos representaban toda una ideología y una mentalidad, una interpretación de la ley y por tanto de la religión judía desviada de los puntos más polémicos que precisamente San Pablo aprovechó para dividirlos más entre fariseos y saduceos, ¿no? Los fariseos como los más estrictos observantes de la ley, los saduceos más liberales, más influidos por el espíritu helenista, griego, por tanto nada de resurrección, nada de espíritus, nada de, en el fondo, una vida eterna en la cual Dios me va a premiar, me va a castigar. Por una resurrección, vivamos a la buena de Dios. Esos son los saduceos. Quizá algo de las persecuciones, del odio religioso. Sí. Una preparación de la iglesia, la relación a la de Mesías, cuando decía que habían tres confilados, bien, es porque Isaías, cuando habla del cielo de Yahvé, o sea, como que en el judaísmo no solo había una corriente que esperaba un Mesías con éxito, como rey, con
también había una corriente que esperaba el Mesías de la historia. Ciertamente, era toda una corriente. A veces, o sea, no dice que todos se conociesen, y eran diversas épocas, pero se puede decir así, una corriente que esperaba el Mesías y que puede ser incluso una misma corriente que viene desde San Elías con aquello de la nubecilla que se aproximaba, prefigura de Nuestra Señora. Esa corriente pasa por San Elías, San Juan Bautista, y cuántos santos marianos a lo largo de la historia, San Luis María de Montfort, por ejemplo, constituyen ese filón de fidelidad, de confianza, de espera, y por tanto de una unión con Dios especial, llamada a marcar la historia, a determinar los rumbos futuros de la Iglesia y del mundo, ¿sabes? Muy bien apuntado.